El día lunes han hecho las trayectorias ortogonales. Vamos a continuar nosotros con el tema de aplicaciones entonces, ¿ya? En esta oportunidad vamos a hacer aplicaciones geométricas. Son conceptos que ustedes conocen en cálculo 1. Entonces vamos a empezar, por favor. Se llaman aplicaciones geométricas, es decir, de geometría. Geométricas. Para eso vamos a definir primero una función, ya sea en su forma implícita o explícita. Función. Una función no es más que una curva, ¿no es cierto? Una curva, función no es más que una curva. Vamos a graficar. A ver. Vamos a graficar a ver si vamos a recordar los conceptos de cálculo 1. El eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, graficamos la función, la curva, esta que sea nuestra función, ¿verdad? Vamos a agarrar un punto sobre la función, el punto P con coordenadas X, Y. En este punto vamos a trazar un elemento conocido por ustedes, una recta tangente. Vamos a trazar una recta tangente en ese punto. Recta tangente. Recta tangente. Esta recta, ustedes ven en la gráfica, tiene una intersección o intercepta al eje de las abscisas. Y le voy a llamar ese punto el punto A, ¿verdad? Bien. Cuando ustedes han estudiado el día lunes, este tipo de elementos han utilizado la pendiente de la recta tangente. Toda recta tiene pendiente. Toda recta
tiene pendiente. Y cuando nosotros hablamos aquí para esta recta tangente, ¿cuál es la pendiente? La pendiente no es más que la derivada de y respecto de x en su punto de tangencia. Geométricamente, la pendiente de la recta tangente es la derivada de primer orden, en donde en un punto de tangencia sobre la función. Bien, después seguramente han deducido alguna ecuación para trayectorias ortogonales. También podemos trazar una recta llamada y conocido por ustedes, la recta que se llama la recta normal. Recta normal. Y la recta normal y la recta tangente, primera condición. La recta normal y la recta tangente pasan por el punto de tangencia. Primera condición. La tangente y la recta normal pasan por el punto de tangencia. Segunda condición. Que la tangente y la recta normal en ese punto de tangencia siempre son ortogonales, son perpendiculares, forman un ángulo recto entre las dos tangentes. Como ingenieros ustedes, cada vez que tengan rectas perpendiculares, rectas ortogonales, rectas que forman un ángulo recto, pongan este símbolo que he puesto. Les va a ayudar harto para resolver problemas. Les va a ayudar, pero condición es que la recta tangente y la recta normal, primero, pasan por su punto de tangencia. Segundo, que las rectas son ortogonales, perpendiculares. Aquí ven en esta gráfica, ustedes ven que la recta normal también intercepta al eje de las abscisas, corta en algún punto al eje de las abscisas y le voy a llamar el punto B. Bien. Hemos trazado dos rectas archiconocidas por nosotros. Una recta llamada tangente y una recta llamada normal. La recta normal y la recta tangente deben pasar por el punto de tangencia. En otras palabras, el punto de tangencia pertenece a la tangente, pertenece a la recta normal. Segunda condición, que las rectas son ortogonales, son perpendiculares, tienen un ángulo de 90 grados entre las dos rectas. Y podemos proyectar este punto de tangencia llamado P. Este punto de tangencia puedo proyectar al eje de las abscisas. Ustedes conocen cómo se proyecta un punto a un elemento. En este caso voy a proyectar al eje de las abscisas. Este punto le voy a llamar el punto Q. Q es la proyección del punto P sobre el eje de las abscisas.
Q es la proyección del punto P sobre el eje de las abscisas. Ustedes ven aquí 3 puntos. El punto A, el punto Q y el punto B sobre el eje de las abscisas. Entre estos puntos voy a ir cambiando de colores. Entre el punto A y el punto Q, entre el punto A y el punto Q, hay un segmento. Y lo estoy marcando con color verde. Hay un segmento entre el punto A y el punto Q, segmento. Ese segmento tiene 2 nombres. Y esto en el examen, ahí es donde los agarro. Ese segmento verde tiene 2 nombres que significa lo mismo. Algunos autores lo llaman subtangente. Algunos autores lo llaman proyección de la tangente sobre el eje de las abscisas. Ojo, ese segmento de color verde tiene 2 nombres, pero significa lo mismo. Uno que se llama subtangente y otro que se llama la proyección de la tangente sobre el eje de las abscisas, que es lo mismo. Lo mismo. Voy a cambiar de color. Entre el punto Q y el punto D, entre el punto Q y el punto B hay otro segmento de color amarillo. Ese segmento, no son vectores por si acaso, son segmentos. Son segmentos, son porciones de sectas, pedazos de sectas. En ese segmento de color amarillo, algunos autores lo llaman subnormal. También tiene otro nombre, ese segmento amarillo lo llaman también proyección de la recta normal sobre el eje de las abscisas, que significa el mismo segmento. Tanto la subtangente como la subnormal o la proyección de la tangente sobre el eje de las abscisas o la proyección de la normal sobre el eje de las abscisas se puede calcular. Esas longitudes se pueden calcular a partir por ejemplo, la longitud de la subtangente. En este caso, AQ, segmento es la ordenada del punto de tangencia por la derivada de X respecto de Y. De esa manera podemos encontrar la longitud de esa subtangente o de la proyección de la tangente sobre el eje de las abscisas.
Lo mismo, podemos encontrar la longitud de la subnormal o de la proyección de la normal sobre el eje de las abscisas. En este caso, entre el punto Q y el punto B, segmento. Es ese segmento de color amarillo. Se calcula simplemente a partir de la misma ordenada del punto de tangencia por la derivada de y respecto de x. Estas derivadas han utilizado el día lunes. Por ejemplo, la pendiente de la recta normal han determinado como el inverso negativo de la pendiente de la recta tangente. Vamos a hacer un análisis, no voy a rayar más aquí porque lo voy a embadurnar la gráfica. Voy a separar la recta tangente y la recta normal y vamos a hacer un análisis mucho más profundo. Vamos a conocer otros segmentos. Por ejemplo, los segmentos interceptados por la recta tangente en los ejes de las abscisas y la ordenada. Me explico. Agarramos nosotros el sistema de coordenadas el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, muy grande, pequeñito nomás, porque espacio no. Aquí está el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, graficamos una curva, nuestra función, agarramos el punto de tangencia y trazamos la tangente en ese punto, sobre esa curva, ese elemento llamado tangente. Esta es la recta tangente. Y si ustedes se fijan, intersecta al eje de las abscisas, intercepta la tangente al eje de las ordenadas. Tenemos el origen de coordenadas. Le puedo nombrar a este punto A, a este otro punto B. Y voy a ir ahora conociendo esto que dice. Segmentos interceptados por la recta tangente en los ejes X y Y. ¿Cuáles son esos segmentos? Voy a ir cambiando de colores. Uno de los segmentos es este. Este es el segmento llamado segmento interceptado por la recta tangente con el eje de las X. En este caso, o el segmento OA. Otro segmento. Voy a también cambiar de color.
de color amarillo. Ese es el segmento interceptado por la recta tangente al eje de las ordenadas. En este caso es OB. Segmento. ¿Podemos calcular estas longitudes? Sí. Por ejemplo, este segmento de color verde, segmento interceptado por la recta tangente con el eje de las X, no es más que la abscisa del punto de tangencia menos la ordenada del punto de tangencia por la derivada de X respecto de Y. Lo mismo podemos hacer para el otro segmento. Es la diferencia de la ordenada menos la abscisa del punto de tangencia por la derivada de Y respecto de X. De esa manera podemos encontrar las longitudes de esos segmentos de color verde y de color amarillo y se llaman segmentos interceptados por la recta tangente con el eje de las X y al eje de las Y, al eje de las abscisas y al eje de las ordenadas. Vamos a conocer otros segmentos, por ejemplo, en la misma gráfica por eso les decía, no quiero embadurnar esta gráfica, porque no se va a entender después nada. Lo que estoy haciendo es separar la recta tangente y la recta normal. Estamos haciendo para la recta tangente. Ahora podemos conocer otro tipo de segmentos. Por ejemplo, el segmento PA. El segmento PA. ¿Cuál es ese segmento? ¿Y qué se llama? Se llama longitud. Se llama longitud o segmento de la recta tangente entre el punto P, que es punto de tangencia, con el eje de las ordenadas y las abscisas, con los ejes, tanto con el eje de las abscisas y el eje también de las ordenadas. ¿Cuáles son esos segmentos? Voy a ir cambiando de colores. Por ejemplo, este segmento entre el punto P y la intersección con el eje de las abscisas de color celeste es lo que se llama longitud de la recta tangente entre el punto de tangencia con el eje de las abscisas. En este caso es entre el punto P y el punto A. Segmento, es otro segmento. Otro segmento lo voy a mantener con color rojo. Es de la longitud de la recta tangente entre el punto de tangencia y la intersección con el eje de las ordenadas. En este caso es el punto PB. Es otro segmento y también podemos calcular estas longitudes. Por ejemplo, de color celeste.
la ordenada del punto de tangencia por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y, perdón, de x respecto de y elevado al cuadrado. Derivada de x respecto de y elevado al cuadrado. De esa manera encontramos esa longitud de color celeste. La longitud de color rojo es la abscisa del punto de tangencia multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado. De esa manera podemos encontrar esas 4 longitudes a partir de la recta tangente. 4 segmentos a partir de la recta tangente. Si ustedes se fijan, si yo así en el mismo gráfico no se iba a entender nada. Entonces, mejor es hacer el análisis por separado, tanto para la tangente y puedo hacer también para la recta normal. En forma homólogo para la recta normal. Hacemos lo mismo para la recta normal. Por ejemplo, agarramos, pero recta normal, voy a agarrar la gráfica, no de memoria. Analizamos en la gráfica. Y vamos a conocer también otros segmentos. Por ejemplo, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Y trazamos la curva. Trazamos la curva que es la función. Agarramos un punto de tangencia. Un punto sobre la función. Trazamos la tangente, pero en este caso no necesito la tangente. Voy a trazar directamente la normal. Y la recta normal y la recta tangente son perpendiculares. Son ortogonales. Entonces, si voy a trazar la recta normal, simplemente agarro el punto de tangencia, y eso es lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Y trazamos la recta normal. Y de esa manera tenemos la recta normal. ¿Cuál va a ser la tangente? Seguramente va a ser una recta que está pasando por este lado así. Pero no necesitamos eso. Ya hemos hecho para el análisis para la tangente. Lo que voy a hacer es para la recta normal. Entonces, pasa por su punto de tangencia también la recta normal. Y fíjense, intercepta la normal al eje de las abscisas. Intercepta esa recta normal al eje de las ordenadas. ¿Verdad? Ahora, hacemos lo mismo. Vamos a determinar los segmentos o las longitudes, si quieren, interceptados por la recta normal en los ejes de las abscisas y de la ordenada. ¿Cuáles son esos segmentos? Voy a cambiar de colores. Es este. De color celeste es el segmento interceptado por la recta normal con el eje de las abscisas.
Voy a cambiar de color. Este segmento de color verde es el segmento interceptado por la recta normal y el eje de las ordenadas. En este caso, el segmento OA podemos calcular como longitud, el segmento OB, que están de color celeste y color verde, podemos calcular simplemente. Por ejemplo, el color celeste, el segmento OA, es la suma de las coordenadas del punto de tangencia x más y por la derivada de y respecto de x. El segmento de color verde es la suma de las coordenadas del punto de tangencia por la derivada de x respecto de y. De esa manera podemos conocer los segmentos o longitudes interceptados por la recta normal y los ejes coordenados. Lo mismo podemos hacer también con esta gráfica, con la recta normal, conocer la longitud o los segmentos de la recta normal, entre el punto de tangencia que lo hemos llamado P. Ahí está, no me estoy inventando nada. El punto de tangencia, que es el punto P, con los ejes. Tanto con el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. ¿Cuáles son esos segmentos? Voy a seguir cambiando de color. Por ejemplo, este segmento entre el punto de tangencia y la intersección con el eje de las abscisas es la longitud de la recta tangente entre el punto de tangencia y la intersección con el eje X. ¿Quién intercepta la recta normal con el eje de las abscisas? Lo mismo, y lo voy a mantener con el color rojo. Entre el punto de tangencia y el punto B, que es la intersección de la recta normal con el eje de las ordenadas. Esos son los otros segmentos. En este caso, PA, segmento interceptado por la recta normal con el eje de las abscisas, y el segmento PB, segmento interceptado por la recta normal entre el punto de tangencia y el eje de las ordenadas. Estas longitudes podemos calcular también a partir de la ordenada por la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado. Y para el otro segmento de color rojo, 1 más la derivada de x respecto de y elevado al cuadrado. Y de esa manera tenemos las 4 longitudes también, 4 longitudes por la recta normal y 4 longitudes por la recta tangente. Bien. También podemos encontrar la longitud de esta curva. ¿Cómo encontramos la longitud de la curva, de una curva?
Hay varias maneras y lo vamos a llamar con la letra L sub S. Es la longitud de la curva. Y simplemente es igual a la raíz cuadrada del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y, el diferencial de y elevado al cuadrado. O también simplemente tenemos raíz cuadrada de 1 más la derivada de x sobre respecto de y elevado al cuadrado. O también podemos tener la longitud de la curva a partir por el diferencial de y. Y este otro es 1 más la derivada de y respecto de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. Hasta ahí, hasta ahí. Diferencial de x. Entonces podemos calcular también la longitud de una curva. Bien, estos son los segmentos que se determinan a partir de una recta tangente y de una recta normal. Entonces, estos ustedes tienen que tener en su formulario, ¿sí? Y seguramente para calcular algo. Voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Que no me está gustando. Voy a agarrar otra pizarra. Voy a agarrar otra pizarra, por favor. Me está gustando esto. Si hay alguna pregunta antes de que empiece a resolver un ejemplo. Si no hay, entonces voy a borrar la pizarra y vamos a hacer un ejemplo. Dice así. La parte de cada tangente la parte de cada tangente comprendida entre el eje de las ordenadas coma y el punto de tangencia queda dividido en dos partes iguales. Por el eje de las X.
o el eje de las abscisas. Bien, ahí tenemos un problema. Dice la parte de cada tangente, es decir, se refiere a una recta tangente comprendida entre el eje de las ordenadas y el punto de tangencia. Queda dividido en dos partes. Iguales por el eje de las abscisas o el eje X. Bien, voy a bosquejar. Eso es importante. En ese bosquejo, en ese planteamiento, se debe cumplir todas estas condiciones. Toditas estas condiciones que dicen este problema se debe, por ejemplo, voy a graficar. Pero aquí la pregunta dice, hallar la ecuación de la curva. Pregunta de examen en la anterior. Voy a graficar, voy a bosquejar el problema. Voy a enmarcarme qué es lo que quiere el problema. El eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, eso es clave. Si yo no voy a tener esto, no, ¿cómo puedo graficar? Estos ejes son claves. Nos pide la ecuación de la curva. Y en este caso yo puedo graficar una curva y nos pide esto. Dice ahí, en la última, hallar la ecuación de la curva, dice. ¿Qué es la curva? Es una función. Ahora vamos a enfocar. Ahora vamos a enfocar el problema en esta gráfica. Dice, la parte de cada tangente. Cuando dice de cada tangente, hay pues miles de tangentes en esta curva. Miles, infinitas rectas tangentes. ¿O no es así? Por ejemplo, ¿qué es tangente? ¿Qué es una recta tangente? Una recta tangente se traza en un punto de tangencia sobre la curva. Y fíjense, puedo trazar en estos puntos que estoy marcando con rojo miles de tangentes. Infinitas tangentes. En cada punto puedo trazar tangentes, ¿o no? Eso dice, ¿verdad? Entonces dice la parte de cada tangente comprendida entre el eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las? Es clave, por eso les digo, chicos. Estas cosas que estoy haciendo, estos son clave. El eje de las ordenadas es el eje Y. El eje de las abscisas es el eje de las X. ¿Verdad? Y dice, la parte de cada tangente comprendida entre el eje Y, el eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? Es esta recta vertical. Esta recta vertical. Y el punto de tangencia. ¿Cuál es el punto de tangencia? Son estos puntos que están marcados con rojo.
y voy a agarrar una de ellas. Voy a agarrar esta. Es un punto de tangencia. En ese punto trazamos la tangente. Trazamos la tangente. Algo ha pasado. Ya. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué no se mueve ahora? Algo ha pasado con... Ah, aquí está. Trazamos la tangente en ese punto. Trazamos la tangente. Voy a trazar con color verde. ¿O no dice eso? Dice así. La parte de cada tangente. Y estoy agarrando una tangente. Puedo agarrar miles en cada punto de tangencia. Entre el eje y el punto de tangencia. ¿Cuál es el eje y el punto de tangencia? Voy a marcar con rojo. Este es el punto de tangencia y esta es la intersección de la tangente con el eje de las yes. Eso dice, la parte de cada tangente comprendida entre el eje y el punto de tangencia queda dividido en dos partes iguales por el eje de las abscisas o el eje X. ¿Cuál es el eje X? Es esto que está. Ese eje dice, divide a esa recta en dos partes iguales. Eso significa que esto es igual a este segmento es igual a eso. ¿O no es así? Hallar la ecuación de la curva. Hallar esa función f de x. Ya sea en su forma explícita o en la forma implícita. Pero hay que encontrar esa curva. Hay que encontrar esto. Bien. Este punto de tangencia, chicos, a ver, atiendan. Este punto de tangencia tiene coordenadas x, y. ¿Cuál es X? X es, no sé, a ver, voy a hacer con azul. Es esto. Desde el origen hasta aquí es X. ¿Y cuál es Y? Es esta altura. Si ustedes se fijan, chicos, por eso es importante el bosquejo. Es importante. Hay un ángulo recto entre esa altura Y y el eje de las abscisas o el eje X. Hay un triángulo rectángulo. ¿Entre quiénes? Entre la ordenada del punto de tangencia, una parte de la recta tangente y una parte del eje de las abscisas. Hay un triángulo rectángulo.
o no es triángulo rectángulo, es. Pero tenemos la altura, uno de los catetos, que es Y. Aquí está. Tenemos Y, que es la altura en ese triángulo, es un cateto. El cateto desde el punto de este color negro, no tenemos. Pero si ustedes se fijan, ¿qué es X? X. X es desde el origen hasta este punto. Entonces, ¿cuánto va a ser el cateto? Si este punto es la mitad, el cateto va a ser X medios. Aquí X medios más X medios, X, desde el origen hasta el otro punto. Interesante, ¿no, chicos? Interesante, ya estoy resolviendo. Si ustedes se fijan, voy a agarrar la tangente de este ángulo, lo voy a llamar tita, en ese triángulo rectángulo. ¿Qué es la tangente de un ángulo en un triángulo rectángulo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto Y sobre el cateto adyacente X medios. ¿O no es así? Si no es así, díganme, ¿qué es la tangente para ese ángulo, para esa recta tangente? La tangente de un ángulo no es más que la pendiente de una recta, en este caso de esa recta tangente. ¿Cómo se interpreta la pendiente de una recta tangente? Simplemente representa la derivada de primer orden de esa función en ese punto de tangencia. Ah, interesante los conceptos. Interesante los conceptos. Entonces, la tangente del ángulo no es más que la derivada de y respecto de x es igual a y sobre x medios. ¿Qué estoy haciendo? Estoy sustituyendo esta tangente por la derivada de y respecto de x. Aquí. Pero si no sabemos esos conceptos, jamás vamos a determinar. Fíjense ahora esto. Ecuación diferencial de primer orden. Derivada de y respecto de x igual, haciendo operaciones, 2 veces y sobre x. ¿Quién no sabe resolver esto? Todos. Esta ecuación diferencial de primer orden, ordinaria, puedo resolver por varios métodos. Puedo resolver separando variables. Puedo resolver por homogéneas, no homogéneas, exactas, no exactas, lineal o Bernoulli. Tengo el camino expedito, chicos. Puedo resolver esta ecuación, pero tengo que llegar ¿a qué? A esto, a una sola función. Preguntas hasta ahí, dudas. Voy a resolver. Yo sé que muchos ya están diciendo, pero es fácil, separa variable. Excelente, excelente, chicos, excelente, me place que piensen ya más antes que yo.
pero yo voy a resolver por otro método. Ustedes separen variables, seguro muchos ya han resuelto. Está excelente, ya tienen las respuestas. Separando variables al integrar ya tienen la función o la familia de función. Yo voy a resolver por otro método, por la forma lineal. Derivada de y respecto de x, lo llevo al otro miembro, igual a 0. He normalizado mi ecuación diferencial de primer orden, lo he llevado a la forma lineal. ¿O no es así, chicos? Esta es una ecuación diferencial de primer orden en su forma lineal, normalizada. ¿Qué les dije cuando hemos resuelto este tipo de ejercicios? Les dije, si la función o las funciones son 0, ¿qué les dije? La solución es completamente fácil. Pero si estas funciones dependen de una variable, vas a requerir métodos de integración. Entonces aquí la función Q para mí es 0. Me alegro, yo me alegro. Incluso puedo festejar hasta un mes. ¿Cómo resolvemos la ecuación diferencial lineal? Mediante la ecuación de Leibniz. La ecuación de Leibniz nos permite resolver ecuaciones diferenciales lineales. Para eso solamente hay que reconocer las funciones P y Q. Agarramos Leibniz y decimos E elevado a la integral de P de X por dx igual a la integral de Q de X por E a la integral de P de X por dx más una constante. Esa es la ecuación de Leibniz. Conocemos la función P y conocemos la función Q, sustituimos y igual E a la integral, que es P, es menos 2, sale de la, ya, con todas las leyes ya, sale de menos 2 y se queda 1 sobre X por dx. Igual, integral de la función Q de X, 0, sale el 0 de la integral y ¿qué se queda? E a la integral menos 2, 1 sobre X por dx más C. Fíjense esto. 0 por cualquier número, 0 por cualquier número, 0, no necesito integrar. ¿O necesito integrar? Eso les decía. Cuando las funciones son constantes, o como en este caso es 0, la integral se simplifica. No necesito integrar, solamente esto hay que integrar. Y esto simplemente va a ser menos 2 logaritmo de x igual a c. Simplificamos ese logaritmo. Se va. Y por negativo, perdón. X a la menos 2 igual a x. Y igual a 1 sobre x al cuadrado igual a x. Haré nomás con. Y 1 sobre x al cuadrado igual a x. Perdón, ¿de dónde sale x esto? Perdón. C. Despejamos y ahí está. Los que han resuelto por separando variables es mucho más fácil. Y han llegado a esta misma solución. Deben llegar a esa misma. Pueden resolver por exactas.
Si no es exacto, conviértalo en exacto. Pueden resolver por homogéneo. Si no es homogéneo, conviértalo en homogéneo. Pero tienen que llegar a este después. Ahí está. Los que han resuelto por el método separando variables han llegado a esto. Fácil, fácil. Esta ecuación. De esa manera hemos resuelto nosotros este problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien, chicos. Si no hay, les voy a dejar un problema a ustedes para que resuelvan, por favor. Dice así. A ver. Dice la recta normal. La recta normal en un punto cualquiera. En un punto cualquiera. X, Y. Y la recta que une el origen con dicho punto forma un triángulo isósceles. Forma un triángulo isósceles que tiene como base al eje de las abscisas, al eje de las X, hallar la ecuación de la curva. Ahí está, chicos, un problema. Lo primero que tienen que hacer es bosquejar. Lo primero que tienen que hacer es bosquejar antes de ir a resolver y agarrar conceptos de los que hemos ido mencionando. Ahí tienen, chicos, un problema. Si tienen alguna pregunta o alguna duda al resolver, me preguntan. Si no hay preguntas, chicos, quedaremos aquí. Continuamos el día de mañana. Si tienen alguna duda sobre este problema, mañana me preguntan. Quedaremos aquí. Muy buenos días y nos vemos la próxima clase, que es el día de mañana.